Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están en nuestras sedes. En la sede de la Avenida San Luis, muchos saludos. La sede de la Avenida Los Cóndores, muchos saludos, mis queridos hermanos. También allá en Piura Norte, los saludamos desde la sede de Miraflores y queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, principalmente a aquellos que nos están visitando por primera vez. La semana pasada terminamos nuestra serie El Dinero y hemos aprendido a ser administradores, porque nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo somos parte del reino, somos llamados a extender el reino de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero también cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida como administradores, debemos ser buenos administradores de los recursos de nuestro Señor. Y cuando hablamos nosotros de extender el reino, estamos hablando de extender el reino a toda criatura, también a los niños. En este mes de noviembre, el 20 de noviembre, la ONU celebra el Día Internacional del Niño. Así que en todo el mundo, este 20 de noviembre, todos estamos festejando. Y justamente en el año 1946 fue creada la UNICEF con el propósito de poder atender a todos los niños desvalidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y su propósito de ellos era ver su educación, su alimento y su salud. Y ellos están trabajando y reuniéndose para mirar y para ver la necesidad de los niños. Solamente lo único que les falta a ellos es ver su necesidad espiritual. Porque ¿qué hacemos con los niños peruanos y del mundo si tienen una buena educación, si se engorda y están sanos, pero se van al infierno? Y el Señor sí anhela de cada uno de nosotros que en la extensión del reino de los cielos nosotros también podamos atender a los niños. El 2007 tuvimos el censo nacional y entre los recién nacidos a 11 años tenemos en el Perú 7.028.935 niños, el cual representa el 23.3% de la población total, que también es un campo misionero. También ellos necesitan recibir a Jesucristo. También ellos necesitan ser atendidos. Cuando la UNICEF comenzó a reunirse, casi en todas sus reuniones, investigando un poco, eran cifras dramáticas del maltrato, del dolor que sufrían los niños a nivel nacional, también aquí en nuestro país. Nosotros como iglesia, cuando hablamos de extender el reino de los cielos, ¿cuáles son las acciones también que nosotros debemos de tomar para que así podamos extender el reino de los cielos en medio de los niños? Y vamos a ver 3 acciones, hay más, pero vamos a ver 3 acciones que nosotros podemos tomar para entonces atender a los niños. En primer lugar, protegeré a los niños. Protegeré a los niños. Ahora, en el libro de Números, el capítulo 32, verso 17, relata lo que pasó cuando los de la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, de Gad, y de Rubén se reunieron para hablar con Moisés. Brevemente les explico cuál era el trasfondo. El pueblo de Israel, en su recorrido a la tierra prometida, de sur a norte, ellos por el lado derecho del margen del río Jordán habían conquistado toda esa inmensa tierra. Y era buena tierra justamente para ganado. Y la tierra y las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés miraron esa tierra
y dijeron, esta tierra es buena para nosotros, es propicia para nuestro ganado. Fueron a hablar con Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, no permitas que nosotros pasemos, porque esta es la tierra que nosotros necesitamos. Todos los que conocemos la historia, conocemos lo que respondió Moisés. Moisés les llamó la atención. Les dijo, ¿cómo pueden desanimar a todo el pueblo? Porque como pueblo tenemos que conquistar esa tierra. Y les hizo recordar lo que 40 años había pasado cuando en vez de entrar a la tierra prometida se llenaron de temor, dieron un paso atrás y Dios los hizo vagar por 40 años y Moisés les hizo recordar. Entonces ellos se reunieron, me imagino que conversaron y esto fue lo que ellos le dijeron a Moisés. Números capítulo 32, verso 17. Pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos para que la gente de esta región no les haga daño. Ahora, cuando uno comienza a mirar a estas 2,5 tribus, sí, estaban luchando por la tierra prometida. Sí, ellos conversaron y dijeron, sí, dimos un pacto de honor, juntos, todos vamos a pasar y vamos a ayudarles y no vamos a regresar hasta que todas las tribus tengan su heredad. Pero ellos dijeron, yo me imagino en sus conversaciones, pero no podemos dejar a nuestros niños desprotegidos, de ninguna manera. Y en otra versión dicen, ellos dijeron, permítenos Moisés, construir ciudades amuralladas, tanto para las ciudades como también para nuestros animales. Porque ellos miraron el peligro de las naciones que estaban alrededor y ellos como buenos padres, como buenas familias dijeron lo que vamos a hacer es vamos a proteger a nuestros niños y también vamos a proteger a nuestros animales para que nuestros niños tengan el alimento que ellos necesitan y para que sean libres de cualquier influencia, de cualquier ataque de las ciudades que estaban alrededor. Mi hermano, el mandato de Dios para todas esas gentes tenían que acabarlos, porque habían perdido toda noción de respeto a las personas. Habían perdido todo el respeto a los pequeños. Varias veces hemos escuchado quiénes eran los dioses principales. Era Baal. Y Baal era la figura de un hombre con la cabeza de un toro, los brazos extendidos y abajo había una parrilla. De tal manera que tomaban a los niños nacidos, a los suyos propios y a los conquistados de otras naciones, los tomaban y los sacrificaban, los tiraban vivos. De tal manera que ellos podían decir, el sacrificio que hicimos fue productivo porque hemos tenido buena cosecha. O tal vez decían, no, nuestro sacrificio fue insuficiente, de tal manera que para la siguiente vamos a buscar más niños, más pequeños. ¿Por qué? Porque queremos que nos bendigan nuestras cosechas. No había ningún respeto por la vida humana. Y mi hermano, estas 2,5 tribus se dieron cuenta de dónde iban a dejar a sus niños, la influencia y los peligros. Y ellos no dijeron, bueno, nos vamos porque primero tenemos que hacer nuestro trabajo. No, tomaron su tiempo y comenzaron a construir ciudades fortificadas, comenzaron a construir ciudades amuralladas, de tal manera que sus niños podían crecer libres, porque le tomó algún tiempo toda la conquista de la tierra prometida.
Entonces, de todas maneras, ellos podían ir, pero tenían la completa seguridad que sus niños iban a crecer libres, sanos, sin ningún tipo de peligro. Comenzaron a construir ciudades amuralladas. La pregunta es, ¿qué tipo de muralla estamos construyendo nosotros? Ya sea para nuestros niños, ya sea para los pequeños que están en casa, que están bajo nuestra responsabilidad. Porque este mundo también quiere pervertir su mente, porque este mundo quiere malograr su corazón, quiere maltratarlo. En un informe de una reunión especial que tuvo la UNESCO con representantes de muchos países, ellos hablaban de los peligros que habían en todos los lugares, hablando del trabajo y la explotación infantil, hablando de la explotación sexual comercial de los niños. Alguien por ahí dijo, pero ¿por qué existe esto? Alguien también respondió ahí, es que existe un tremendo mercado que está ávido, un tremendo mercado pervertido, que está ávido de esta explotación sexual de los niños. Y mi hermano, el Perú no está libre de eso. Y ellos hablaban de la trata de menores, principalmente de muchos pueblos pobres, donde los padres por un poco de dinero venden a sus hijos, venden a sus hijas para ser explotados sexualmente. Hablando de la discriminación de menores, hablando de la violencia contra los niños, hablando de los niños en medio de los conflictos armados. Podríamos definir peligros físicos, podríamos definir peligros emocionales, peligros espirituales. El mundo está tratando de robar la mente de los niños. En una investigación de la pornografía infantil, ellos decían que el mercado más grande, en donde tenían ganancias muy elevadas, eran con niños de 2 años. No eran con personas de 16, 17 años, no. Porque mientras el niño era más pequeño, la demanda era mucho más grande. Mi hermano, nuestros niños están ahí, están a merced de cuántos peligros, y nosotros vemos la televisión y nos asombramos. Y muchas veces nosotros decimos, mientras no me pase a mí, estamos tranquilos, apagamos el televisor y podemos dormir. ¿Se acuerdan de este congresista que lo atacaron y le dispararon a su hija? Y que ahora se ha convertido en el líder de todos aquellos que atentan contra los niños. Y por ahí era el murmullo. Tenían que tocar la familia de una autoridad para que entonces recién tomen conciencia y tomen acciones. Muchas veces nosotros nos parecemos a ellos. Mientras no nos pase nada a nosotros, sí, gracias al Señor y gracias al Señor. Y esperemos que Dios guarde a nuestros hijos como nos guardó a nosotros, tal vez cuando éramos niños. Pero eso no quita de parte de nosotros el que nosotros tomemos acciones de protección de nuestros niños. En el libro de Mateo, capítulo 2, verso 16, la historia bíblica siempre ha mostrado que los niños sufren la tiranía de cuántas autoridades. ¿Se acuerdan de Herodes? Cuando se sintió burlado por los magos del oriente, que no le indicaron dónde había nacido Jesús y se fueron. Mateo capítulo 2, verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores.
Siempre en la historia, mis hermanos, siempre los niños han sufrido las consecuencias. Siempre los niños han sido el objeto de los maltratos, aún del mismo pueblo de Dios. Lamentaciones capítulo 2, verso 20 dice: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. En un momento de necesidad, de hambre, van a mirar a sus hijos pensando en comérselos, en vez de dar su vida por ellos, en vez de protegerlos. Porque en la historia antigua, mis hermanos, los niños no tenían valor. Solo el hijo mayor, que era hombre, a él sí lo guardaba, a él sí lo preservaba. Al resto, el resto no tenía ningún valor. Y si lo podían vender, si lo podían regalar para tener menos carga, siempre nuestros niños han pasado por esa situación. ¿Cuánto más ahora por el internet, mis hermanos? Uno mira cosas tremendas que nos asombran, inimaginables contra nuestros niños, cómo los engañan, cómo abusan de ellos, chicos de nuestra patria que están a merced. Y cuando uno mira la palabra del Señor, Dios, Jesucristo mira a los niños y se enoja cuando le impiden que vengan a Él. ¿Cuánto más se enojará por todas las cosas que pasan los niños y nosotros no hacemos nada? Y nosotros no estamos dispuestos a tomar acción donde estemos en defensa de nuestros niños. Porque muchas veces nosotros arrastramos lo que nuestra sociedad piensa de los niños, muchas veces los arrastramos. Conceptos a la iglesia, porque pensamos que los niños no entienden, porque pensamos que los niños no saben, y simplemente muchas veces, ¿en cuántas iglesias, mis hermanos, el trabajo que uno realiza con los niños se piensa que solamente es una guardería nada más, donde el niño debe de ir a jugar nada más? Pero no estamos pensando nosotros, como familia, como iglesia, ¿qué tipo de murallas construimos alrededor de ellos? ¿Qué tipo de muros vamos a construir de tal manera que cuando ellos lleguen a ser jóvenes sea la alegría nuestra, no el dolor nuestro, no el quebranto nuestro de ver a nuestros jóvenes yéndose al mundo, pervirtiéndose, y comenzamos a decirnos, ¿qué hicimos mal? Y nos damos cuenta que no hicimos nada cuando eran pequeños. Mi hermano, cuando hablamos, cuando estas 2,5 tribus dijeron, sí, vamos a ir, sí, vamos a cumplir nuestro compromiso de honor, pero déjennos primero dejar a nuestros niños bien protegidos, de tal manera que ninguna nación de alrededor les haga daño y podamos ver a nuestros niños crecer de manera saludable, verlos a ellos adolescentes, jóvenes, buenos y sanos, amando al Señor, dirigiéndose al Señor, no luchando con adicciones, no luchando con tendencias, no tratando de librar o tratando de limpiar su mente que fue dañada por lo que este mundo hace. Por eso, mi hermano, aquí como iglesia, cuando trabajamos con los niños, nosotros tenemos una declaración de misión que está en su hoja. Dice: nuestro ministerio de niños existe para complementar a la familia. Queremos hacer un trabajo en conjunto con ustedes. Queremos construir muros juntos para proteger a nuestros niños, a fin de alcanzar a los niños con el Evangelio,
brindándoles el amor de la familia cristiana, de modo que puedan crecer en su vida espiritual, ayudándoles a descubrir sus dones espirituales para exaltar a Dios con sus vidas. Mi hermano, el trabajo que nosotros queremos hacer no es un trabajo de entretenimiento nada más. Mi hermano, un niño necesita a Cristo. 1 Corintios capítulo 2 dice: el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Muchos papás vienen y nos dicen: pastor, ¿cómo puedo hacer? Mi hijo es un desobediente. Le hablo y le muestro la palabra para que aprenda a obedecer. La primera pregunta que siempre le hacemos es: mi hermano, ¿usted le dio el evangelio a su hijo? No sabe, nunca lo han hecho. A veces pensamos que los niños no necesitan el evangelio. La pregunta es: ¿cómo un niño natural que no tiene el Espíritu Santo en su corazón puede discernir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo podemos nosotros trabajar? Mi hermano, necesitamos proteger a nuestros niños. Necesitamos trabajar con la familia. Necesitamos ayudarnos mutuamente. Nosotros tenemos acá a los niños 2 horas. Ustedes lo tienen toda la semana. Y necesitamos trabajar juntos para poderles ayudar a construir los muros, de tal manera que ninguno de estos peligros pueda romper la inocencia de su corazón. Todo lo contrario. Que nosotros veamos cómo nuestros niños, cómo el reino de los cielos se va extendiendo también en los niños y nos da libertad a nosotros para servir al Señor. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer por el Señor y trabajar, pero estamos mirando con cuidado a nuestros niños. Estamos construyendo las murallas de tal manera que, como estas 2,5 tribus pudieron pasar el Jordán, pudieron tomarse un tiempo largo luchando con sus hermanos para tomar su heredad, volver a casa y ver a sus niños creciendo en el Señor, ver a sus niños amando a su Señor, para gozo y alegría nuestra, ya sea para los papás, ya sea para la mamá sola, o el papá solo, o el tío, o los abuelos, quienes cuiden los niños, quienes tengan los niños a su cargo. Pero no solamente debemos de proteger a los niños, potenciaré también las características, potenciaré las características de los niños. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, verso 3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mi hermano, el niño tiene características especiales que lo llevan a recibir a Cristo más fácilmente. ¿Sabe qué, mi hermano? El creador de la escuela dominical, hace muchísimos años en Inglaterra, Oberholzer, era un hombre muy adinerado. Era un hombre que amaba al Señor y se metió a las cárceles a ayudar al hombre, a regenerar al hombre. Y él tenía en su corazón regenerar la sociedad de aquella época. Invirtió muchísimo dinero y no vio los resultados que él quería. ¿Saben lo que hizo? El Señor lo guió. Comenzó a trabajar con los niños. Y por el trabajo de él y de muchos, mi hermano, cambió la sociedad. Cambió la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque el niño tiene características especiales que más fácilmente lo llevan a recibir a Cristo. A veces nosotros como padres pensamos y decimos: cuando mi hijo sea grande, yo voy a hablar de él de hombre a hombre. O cuando mi hija sea grande, voy a hablar con ella de mujer a mujer. Si usted no trabajó con niños a esa edad,
ni su hijo, ni su hija va a querer hablar con usted. No le va a tener toda la confianza. Sí, le puede escuchar, pero él va a tomar sus propias decisiones. Si nosotros aprovechamos, potencializamos las características de los niños, mi hermano, fácilmente nosotros podríamos cambiar nuestra sociedad. En primer lugar, los niños son humildes. Mateo 18:4, el Señor Jesucristo dijo, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Mi hermano, un niño, una de sus características es humilde, no es orgulloso. Pregúntele usted a un niño, ¿tú mientes? Es decir, sí. Ayer me libré de una latiguera en mi casa. ¿Tú robas? Sí. Tuve una buena lonchera ayer en el colegio. Comí bien. Salga usted a la calle. A la hora donde salen todos los hombres con corbata, todos los ejecutivos, pregúntele, ¿usted roba? ¿Usted miente? ¿Qué le van a decir? Oiga, me está insultando. ¿Quién cree que soy yo? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros crecemos, dejamos de ser humildes y comenzamos a convertirnos en personas orgullosas, mostrando un perfil, mostrando una fachada de impecable, cuando nosotros sabemos que solamente es una fachada. Y mi hermano, uno de los primeros requisitos para recibir a Cristo es reconocer mi condición de pecador. Porque cuando yo reconozco que soy pecador y que por mí mismo no puedo cambiarme y no puedo transformar mi vida, entonces busco un Salvador y ahí es donde yo recurro a Jesucristo. Por eso es que las personas adultas les es difícil aceptar a Cristo. Por eso tal vez usted sigue orando y tiene que seguir orando por aquella persona que quiere que reciba a Cristo, pero se encuentra con un muro ahí. Un niño no. Usted dígale a una reunión de niños, chicos, ¿cuántos mintieron la semana pasada? Todos levantaron la mano. Todos. La pregunta es, ¿voy a esperar a que se le endurezca su corazón para recién hablarle del Evangelio? Cuando ya no quiera nada del Evangelio, cuando aprendió a tener una fachada y cuando comenzó a tener vergüenza delante de los demás. Mi hermano, los niños son crédulos. Otra característica, creen fácilmente. Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, verso 14, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Mi hermano, los niños son crédulos. Muchas veces, mis hermanos, nos ganan otros, le roban su mente, siembran cosas que van a perjudicar en su vida. Cuando nosotros podemos abrirle la palabra del Señor, cuando nosotros con la palabra comenzamos a construir alrededor de él murallas, donde pueda tomarse, donde pueda protegerse con la palabra del Señor, aprovechando que ellos son crédulos, que fácilmente creen. ¿Cuántos de nosotros podemos contar historia de nuestros hijos? Cómo creían todas las cosas que nosotros decíamos. Yo tenía un poco la tendencia de decir a alguien que estaba en una actitud de peligro, siempre tenía la tendencia de decirle, cuidado, así murió un amigo. Cuidado, así murió una amiga. Y muchas veces yo iba con mi hija y nunca me había fijado en mi hija. Años después yo me enteré, pobre mi hijita, tanto me escuchó así, que lo creyó y empezó a orar diciendo, Señor, por favor, que mi papá ya no tenga amigos, porque se les están muriendo todos.
¿Por qué? Porque los chicos son crédulos. Los niños creen. Y cuando nosotros vamos a presentarles el Evangelio, entonces podemos trabajar con ellos. Podemos colocar toda la verdad. Mi hermano, ¿cuántas promesas tenemos en la palabra que podemos sembrar en el corazón de esos niños? Mi hermano, tú y yo, ¿cuántas veces en momentos de necesidad, de dolor, alguien nos leyó una promesa y nos costó creerla? Porque más es nuestro dolor, más es nuestra angustia. Y nosotros anhelamos resultados ya, ahora, y comenzamos a dudar de nuestro Señor y a confrontarlo a Él. Un niño no es así. Un niño cree firmemente que el Señor lo guarda. También los niños son inocentes. En 1 Corintios capítulo 14, verso 20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Otra traducción dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños. En cuanto a la malicia, sean inocentes como niños. Porque muchas veces el niño, mi hermano, hace cosas por imitación y no sabe por qué lo hace. No sabe si es bueno o si es malo. Simplemente porque lo vea usted haciendo algo, entonces él lo hace. ¿Por qué? Porque él es inocente. En el libro de Jonás capítulo 4, verso 11, Dios dice de esto: y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Hermano, los niños son inocentes. Y ahí es donde nosotros podemos aprovechar con todas las cosas que el Señor nos ha preparado a nosotros. Podemos invertir nuestra vida, ya sea todo el tiempo que el Señor nos dé o por un tiempo. Podemos invertir nuestra vida para entonces poder librar a estos niños, para que desde pequeños ellos se aferren a Jesucristo cuando tengan que enfrentarse a estos peligros. Muchas veces nuestros niños, mis hermanos, se enfrentan a estos peligros solos, porque no tienen de quién aferrarse, no tienen de quién agarrarse. Nadie les enseñó de lo que Cristo hace en su vida, de cómo los transforma y cómo pueden aferrarse a Él y tener victoria en Jesucristo. Los niños son sinceros, los niños son sinceros también. Mateo capítulo 21, verso 16, dice: ¿oyes lo que estos están diciendo?, preguntaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Has puesto la perfecta alabanza. Mi hermano, si usted viera a los niños cómo adoran al Señor, con todo su corazón, sabiendo quién es su Señor, sabiendo. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que involucrarnos. Por eso usted y yo, al extender el reino de los cielos, sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer como iglesia y hay que hacerlo. Pero tenemos que construir las murallas que van a proteger a nuestros hijos. Tenemos que levantar aquellas murallas para que ellos se sientan protegidos y para que ellos tengan los recursos suficientes ante cualquier peligro. Y la tercera acción que tenemos que hacer es: participaré en bien de los niños. Participaré en bien de los niños. El libro de Números, el capítulo 32, versos 16 y 17 que hemos leído, dice: entonces los de la tribu de Rubén y los de Gad le contestaron a Moisés:
nosotros construiremos casas para nuestros hijos y corrales para el ganado. Pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos para que la gente de esta región no les haga daño. Mi hermano, cuando uno comienza a investigar un poco cuál era la vivencia del pueblo de Israel en aquel entonces, mi hermano, era todo el pueblo junto que luchaba. Era todo el pueblo junto que trabajaba. De tal manera que entonces, juntos como naciones, podían salir al frente, conquistar la tierra, construir. No dice de que solamente la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés conquistaron o construyeron. Mi hermano, estuvieron todos ayudándoles, colaborando, participando. Sí, y después salieron a seguir conquistando la tierra. Y donde iban ellos, estaban todos juntos. No había esa división, pero estaban todos juntos trabajando. Mi hermano, la extensión del reino de los cielos es igual. Todos somos llamados para servir al Señor. Todos somos llamados para proteger a los niños. Todos somos llamados para seguir trabajando en cada área que el Señor nos ha designado a nosotros. Porque entonces uno mira en el libro de Josué, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, la distribución de la tierra. Cada uno recibió lo que en el sorteo que Dios había indicado, cada uno iba a recibir la tierra donde vivir. Pero trabajaron juntos, mis hermanos. Estuvieron juntos trabajando. Participaron en bien, no solamente de los niños de una tribu, participaron en bien en los niños de todas las tribus. De tal manera que no solamente trabajaban en el hoy, miraban en el futuro para guardar a sus hijos, para que también sus hijos pudieran llevar adelante la palabra. Y mi hermano, cuando hablamos del trabajo con niños, cuando hablamos del trabajo de iglesia, realmente es un trabajo de todos. Pero a veces, mis hermanos, nosotros reaccionamos como los discípulos. ¿Cuántas veces habremos leído Marcos capítulo 10, verso 13, que dice: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado? Mi hermano, no dice que la gente comenzaba a sacar a los niños. No, eran sus propios discípulos que tal vez en su mente, en su conocimiento, en su experiencia, tal vez ellos estaban más como guardaespaldas que como servidores en los propósitos de Jesús, de tal manera que ellos comenzaron a botar a los niños. ¿Qué fue lo que dice la palabra ahí en el libro de Marcos capítulo 10? Dice que Dios se indignó. Y Él dijo: dejad a los niños venir a mí, porque también a ellos es necesario que se les predique. A ellos es necesario que puedan crecer en su vida espiritual. A ellos es necesario que conozcan. Porque ¿cómo vamos a preparar a nuestra generación futura? ¿Cómo vamos a preparar a aquellos que van a llevar adelante la obra? ¿Sabe lo triste de la historia de la iglesia, mi hermano? Cuando usted lea un libro de historia, mi hermano, usted va a encontrar épocas en la historia donde la iglesia creció hermosa, donde la gente trabajó fuertísimo, donde hubo avivamientos en donde toda la nación se estremecía por lo que Dios estaba haciendo con sus hijos, de tal manera que muchos países se rindieron ante el Evangelio. Pero muchos de ellos no trabajaron con aquellos que los iban a suceder.
Y uno mira la historia ahora. Europa, que mandó muchos misioneros para acá. Estados Unidos, que mandó muchos misioneros. Ellos gritan de ayuda, que le enviemos misioneros. Por favor, nuestros hijos están descarriados, nuestros jóvenes están pervertidos, nuestra sociedad está corrupta. Por favor, necesitamos del Evangelio. Se habla que Europa del cristianismo pasó al postcristianismo y ahora está entrando al ateísmo, al anticristianismo. Por eso algunos misioneros le llaman la zona de guerra, porque no es fácil predicar el evangelio allá, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Naciones donde iglesias eran hermosas, donde templos así eran pequeños en relación a los tremendos templos, a la respuesta que había en la gente. Porque no se trabajó con aquellos pequeños que van a tomar nuestro lugar en un determinado momento. Mi hermano, el ejemplo más claro es Pablo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 1. Cuando Pablo escribe, él va a decir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Le está escribiendo a la iglesia. Está diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero cuando uno va al capítulo 6, verso 1, cuando le habla a los hijos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Le está diciendo a los papás, le está diciendo a los hijos: hijos, ustedes tienen que obedecer a vuestros padres, pero dice en el Señor, en la persona de Cristo, en aquel que ha entrado a sus vidas y les va a ayudar a ustedes realmente a obedecer a sus padres. Y para Pablo no había esa división en su mente, que al niño había que apartarlo. No, al niño también había que trabajar también con los niños. Era necesario trabajar con ellos. Por eso en el capítulo 4, verso 12 al 13 va a decir: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice: hasta que todos, está hablando de los santos y fieles en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para Pablo había el concepto de que también había que trabajar con esos pequeños, para que esos pequeños también llegaran a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando Pablo escribe, le está escribiendo también a los niños. Les está diciendo que esto es tarea de ellos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en aquel entonces ser cristiano no era fácil. De la noche a la mañana te quitaban tus cosas. De la noche a la mañana alguien en la familia era muerto. De la noche a la mañana todos estaban en la cárcel. Y mi hermano, la historia habla de niños que estaban dispuestos a morir con sus padres. ¿Por qué? Porque habían trabajado con ellos. Porque habían levantado murallas de cuidado con ellos, porque aprovecharon su edad pequeña, aquellas características para formarlo con la palabra del Señor. De tal manera que muchos padres podían mirar en la vida de sus hijos lo que es la vida de Jesucristo. Mi hermano, qué hermoso para nosotros como padres o como abuelos ver a nuestros hijos o ver a nuestros nietos creciendo firmes en el Señor, con valores
grabados en su mente y en su corazón, con una vida intachable, parecida a la vida de Jesucristo. Mi hermano, eso trae paz a nuestro corazón. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 7:35, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Otra versión dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Si tú quieres ser llamado sabio, te van a llamar sabio por el resultado que se vea en tus niños, por el resultado que se vea en los niños que tú tienes alrededor. Mi hermano, Pablo está hablando de que nosotros también tenemos que trabajar con nuestros niños. Cuando Pablo habla acerca de los dones, de los talentos, habla de que todo eso justamente es para que todos realmente estemos involucrados de alguna manera, colaborando, ayudando en el crecimiento, en el trabajo con los niños. Mi hermano, tal vez tú tienes un talento especial. No te estoy diciendo que te vas a meter con los niños, no necesariamente. Pero tú puedes servir con nosotros en los niños y ser parte del construir aquellas murallas, de tal manera que sí, mis hermanos, se nos están abriendo puertas fuera de nuestro país. Como iglesia estamos extendiéndonos fuera de nuestro continente. Se nos abren puertas. Vamos a mirar atrás después de años y preguntarnos cómo es que se acabó todo esto. Cómo es que sí ayudamos a muchos, pero lo nuestro se acabó. Mi hermano, somos llamados a extender el reino de los cielos también con nuestros niños. Somos llamados a trabajar con ellos. Mi hermano, cuando el pueblo de Judá, cuando el pueblo de Rubén, de Manasés y de Gad comenzaron a construir las ciudades, muchos vinieron a ayudarles. Ayudaron por un tiempo, pero acabaron la tarea. Necesitamos todo tipo de ayuda. Necesitamos trabajar con la familia. Y cuando hablamos con la familia, no solamente con papá y mamá, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los hermanos. Necesitamos trabajar juntos para que después no sea un dolor de cabeza, para que después no nos lamentemos y podamos decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte, Padre Celestial. Vamos a orar, mis hermanos.